Hola, queremos darles la bienvenida a nuestro formato Entrevistas al Espectador. Hoy nos encontramos con la representante Marta Alfonso del Tolima del Partido Alianza Verde. ¿Cómo está, representante? ¿Cómo estás? Mucho gusto para ti y para todo el equipo del espectador. Listo. Representante, pues creo que empecemos con lo primero que fue la instalación del Congreso el pasado 20 de julio, donde el presidente quizás le bajó el tono, ¿no?, a esa relación que venía un poco enfrentada entre el legislativo y el ejecutivo. ¿Usted cómo ve esa comunicación entre los dos poderes? Bueno, ha sido una comunicación difícil. Creo que ha hecho falta más armonía y estrategia en el diálogo entre el ejecutivo y el legislativo. Espero que con el ministro Cristo eso empiece a tener una modificación y que haya una valoración profunda del gobierno respecto de la necesidad de construir una estrategia mucho más armónica de diálogo con el legislativo. Por ejemplo, el trámite de las reformas, de los proyectos o iniciativas legislativas de carácter gubernamental estratégicas en materia educativa, agraria, energética, de cualquier tipo. Uno esperaría que el gobierno primero las dialogue con sus bancadas de gobierno y luego de eso sí inicien los trámites legislativos. Yo espero que para este periodo ese diálogo fluya en ese sentido, haya más posibilidades de concertación previa a la radicación de las iniciativas para lograr construir un trámite legislativo armónico y que permita pues que el tránsito de esos proyectos de ley sea mucho más efectivo, más rápido como lo quiere el gobierno y sobre todo más concertado. En esa misma línea, digamos que hay algunos proyectos que se creía que se iban a radicar en estos meses, pero pues ya no se van a radicar. Por ejemplo, la ley estatutaria de la educación, porque justamente se traen otros proyectos, digamos, con mayor prioridad en lugar de esos. Y yo espero que estatutaria sí se radique, pero la que entiendo que puede quedar en stand-by es la reforma a la Ley 30, que era la reforma a todo el sistema de educación superior en Colombia. Sin embargo, yo creo que estatutaria está casi lista para nuevamente el debate, pero también entiendo que el gobierno tiene una prioridad, por ejemplo, en materia de reactivación económica, y esa va a ser pues una prioridad para la agenda gubernamental. Creo yo que va a ser un debate muy interesante, de gran envergadura, de un interés ciudadano enorme, mucho más de lo que ha sido la pensional y la reforma a la salud, que es la reforma al sistema de servicios públicos en Colombia. Ese es un tema del diario vivir de la gente. Mucha gente tiene que decidir si come carne o paga recibos, si compra algo para el bienestar de su familia o paga recibos, y creo que en esa medida es un debate muy cercano a la ciudadanía que va a priorizar este gobierno. Así que creo que va a ser un periodo legislativo muy interesante. Se vuelve seguramente a radicar reforma a la salud, que es otro de los temas de enorme interés para este gobierno y particularmente para el presidente Gustavo Petro. Es un tema que ya tuvo un importante acumulado en el periodo legislativo anterior, que salió aprobada de Cámara de Representantes y se hundió en Senado, pero que permitió sobre todo una cosa, y fue desnudar el sistema de salud en Colombia, que la ciudadanía aprendiera, conociera, entendiera cómo funciona la financiación del sistema de salud. Y yo creo que eso permite una cualificación ciudadana que va a garantizar que este debate fluya de mejor manera en esta nueva radicación. Así lo espero, y espero que asimismo lo entienda también el Congreso y permita que esta importante reforma avance y se tramite en el Congreso. Y cierto temor con la reforma a la salud que se presentó, ¿no?, y pues que justamente se hundió en Senado, es que se implemente a la fuerza, ¿no?, que era como algo que decían algunos sectores de la oposición. ¿Usted cómo ve esos consensos? Es decir, si se pueden volver a construir alrededor de un articulado que va a ser mucho menos pesado que el otro en temas Sí, de artículos. pues yo entiendo que hay desafortunadamente, no conocemos texto todavía. Como te digo, es una de las principales dificultades que ha tenido el gobierno, y es que cuando llega con las iniciativas legislativas las conocemos es posterior a la radicación. Entonces no conocemos el texto borrador todavía,
pero entiendo que es un texto mucho más acotado, que saca temas que son estratégicos en una reforma a la salud, como por ejemplo los temas laborales. Hoy la precarización de los trabajadores de la salud es tremenda, es inadmisible porque son los cuidadores de la vida de los colombianos y colombianas, y por eso debería ser un tema que esté ahí. Si no está, tendremos que discutirlo y en el Congreso seguramente se dará ese debate. Yo espero que estos temas más acotados pues tengan un mayor consenso, pero va a haber un debate profundo en torno a la eliminación de la intermediación financiera, que ha sido el corazón del debate y el corazón de la reforma a la salud que quiere hacer el gobierno. ¿Por qué eliminar esa intermediación? Porque la crisis del sistema no la creó este gobierno, es una crisis que ha sido cíclica, que ha sido progresiva. Este es el primer gobierno que dice: yo no le pongo más plata a las EPS para subsidiar sus deudas y que podamos seguir en este mismo modelo, sino que es el primero que dice: no, acá hay que hacer una reforma profunda que no nos tenga cada 5 o 10 años mirando cómo financiamos las deudas de las EPS para que continúen, sino que resuelva de estructura el problema de la salud en Colombia y del modelo, de cómo funciona el sistema. Así que yo espero que esa conciencia hoy la tengamos todos y todas en el país, que la tengan las EPS, que ellas mismas están diciendo quiero hacer retiro voluntario porque saben que son insostenibles. Esto no es un problema que se haya generado en este gobierno, es un problema de sostenibilidad que ha venido de décadas. Lo que pasa es que es el primer gobierno que no sale a financiarlas para que vuelvan a reactivarse y en 10 años otra vez estar críticamente afectando el sistema de salud. Son miles de trabajadores de la salud que se han visto afectados por este sistema, porque en últimas deja de pagárseles para que pueda sostenerse abierto un servicio de salud. Son miles los empresarios de la salud que se han visto quebrados por este sistema, sector privado, y son cientos de hospitales en Colombia cerrados, quebrados también por este sistema de salud actual. Así que, y eso no es de este gobierno, insisto, es una cosa que viene de décadas. Así que yo realmente creo que la reforma a la salud es necesaria. Espero que la conciencia de los congresistas así lo valore para que pueda avanzar esta reforma, que será seguramente uno de los principales debates de las comisiones séptimas en el Congreso, si es que se radica por comisiones séptimas, porque algunos sectores han dicho que el gobierno pretende que sea por las comisiones primeras, o sea, de carácter estatutario. Yo espero que no sea así. Yo creo que la ley estatutaria de salud ya está en Colombia hecha, ya está declarado como derecho fundamental, y que lo que necesitamos es una reforma al sistema, no al reconocimiento del derecho fundamental, sino al sistema, es decir, al cómo se garantiza ese derecho fundamental. Y justamente en este discurso del presidente también estuvo muy metido el tema del acuerdo nacional. Entonces hablamos lo de consensos, ¿no? Que se hundieron algunas reformas, que ahorita pues digamos que el ánimo es otro. ¿Usted ve que el Congreso está listo para ese acuerdo nacional? Es decir, ¿está montado en ese bus del acuerdo nacional? Bueno, hay que preguntarse si el país está listo para ese acuerdo nacional, porque el acuerdo nacional incluye, por ejemplo, a los empresarios. Un acuerdo nacional pasa no solamente por los acuerdos políticos de los ajustes normativos, sino también por aquello que está dispuesto a ceder el sector empresarial, industrial, comercial, las clases más favorecidas, los ricos de Colombia, y quienes además pues tienen el control del país en la mayoría de sus aspectos, ámbitos. Así que ese acuerdo nacional pasa porque todos pongamos como la pirinola. Ese acuerdo nacional pasa porque los empresarios, los industriales cedan un poquito en la acumulación de su riqueza para que haya redistribución de esa riqueza y haya mayor igualdad en Colombia. Ese acuerdo nacional pasa porque muchos políticos cedan también en algo su poder para que pueda haber más democracia.
es decir, clanes políticos, estructuras políticas que controlan buena parte del Estado, que tienen el manejo de los servicios públicos, de la salud, de las pensiones, y que están relacionados con los empresarios y con los políticos. Es decir, acá en Colombia tenemos un Congreso altamente corporativista, es decir, un Congreso que se mueve con un lobby empresarial, industrial, privado muy fuerte, un Congreso en el que hay congresistas puestos por esos sectores privados, industriales, comerciales, empresariales, que defienden allí sus intereses y por tanto el acuerdo nacional es político, pero también es económico. Y en esa medida, pues creo que todavía nos hace falta para el acuerdo nacional, pero creo que cada vez es más evidente para el país, para la ciudadanía, para la sociedad colombiana, la necesidad de ese acuerdo nacional a todos los niveles. Espero que el presidente logre encauzar esa estrategia de acuerdo nacional, que el ministro Cristo logre coayudar a esa estrategia de acuerdo nacional, que también moderemos las formas para que los diálogos sean mucho más tranquilos, para que los diálogos sean mucho más fecundos, tengan resultados concretos para la sociedad colombiana y para beneficio de las mayorías. Así que tengo fe en ese acuerdo nacional, pero creo que el sector empresarial tiene que ponerse la mano en el corazón y ceder un poquito para que haya más justicia social. Y ahora, sobre el tema del Partido Verde, Alianza Verde, se sabía como desde hace tiempo que había cierta fragmentación, ¿no? Y que eso podría quizás llevar a una decisión, pero hasta el momento no se ha concretado nada. ¿Cómo va eso? Bueno, pues es un partido que está permeado por toda la dinámica política nacional que está viendo la sociedad colombiana, como creo lo están todos los partidos. Hoy hay un escenario de reconfiguración ideológica en Colombia, dado que llega un gobierno diferente a lo que había llegado históricamente, un gobierno alternativo, un gobierno popular. Eso cambia, por supuesto, los métodos, los enfoques, la forma de construir política pública en Colombia, los énfasis de la inversión gubernamental. Y pues eso genera un sismo en todos los sectores políticos, incluidos los partidos, o principalmente en los partidos. El Partido Verde, entonces, pues el país lo conoce, tiene como dos sectores, uno que está más cerca de esa perspectiva de gobierno y otro que se opone radicalmente a ella. Eso, por supuesto, genera tensiones al interior del partido. Sin embargo, yo quisiera creer que es un partido que por su tradición, por su estructura, concejales, alcaldes, diputados, congresistas en todo el país, va a sostenerse. Eso pasa por necesariamente una discusión interna que desafortunadamente no se ha dado sobre nuestro ideario, sobre nuestra política de unidad. Nosotros estamos en mora de hacer un congreso del partido que yo espero permita dilucidar todos estos debates. Yo misma he propuesto un seminario ideológico que nos permita también entender esas posturas que hay allí y aclarar cuál es la postura del partido que debe tener una para ser un partido. Y evitar que haya tanto individualismo dentro de la colectividad, que la naturaleza de una colectividad es esa, es que haya una lógica unitaria, es que haya una lógica de bancada, es que haya un partido con una identidad, y hoy eso está muy desdibujado dentro del Partido Verde, pero a pesar de eso hay una tradición, hay una estructura, hay una gran cantidad de curules a nivel nacional, tanto en el ámbito normativo en las corporaciones como en el ámbito ejecutivo, y yo creo que eso va a permitir que el partido pase por un proceso de reconfiguración, sí, que yo espero sea una reconfiguración desde el progresismo, democrática,
con un carácter popular, con un carácter ambientalista, feminista, eh, de justicia social, y que esa reconfiguración permita que el verde se mantenga en el escenario político, pero con una claridad mucho más ideológicamente mucho más definida. Justamente ese fue como uno de los hechos clave, ¿no? También en la instalación del Congreso, que fue la elección de Jaime Raúl Salamanca a la presidencia de la Cámara, que pues eso también mostró un poco como esa fragmentación dentro de la misma bancada, ¿no? Eh, digamos, está esto por un lado y también usted menciona que no se ha concretado, ¿no? Esa reunión, ese Congreso en el partido. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se ha tomado tanto tiempo eso? Bueno, creo que hay de pronto falta de decisión en la dirección, sobre todo en su máximo nivel ejecutivo y en los copresidentes, para convocar los escenarios institucionales a que haya lugar tanto para el debate interno como para la reconfiguración organizativa del partido y política. Ha hecho falta decisión, ha hecho falta liderazgo, creo yo. Hoy lo que se expresó en la elección tanto de Senado el año pasado, que le correspondía al Partido Verde en Senado, como en esta elección de presidencia de Cámara, pues es el resultado de esa dificultad por la que estamos atravesando, de no tomar decisiones como partido, de no reunirnos para dar el debate sobre aquello que afecta la vida partidaria de manera profunda. Así que pues yo lo que creo es que deben venir vientos de cambio dentro del partido, que requerimos unos nuevos liderazgos progresistas, de centro izquierda en el partido, ojalá liderazgos de mujeres que permitan recuperar ese liderazgo político de opinión ciudadana del Partido Verde, y en general creo que es una exigencia hoy para las izquierdas y para el progresismo en Colombia, y es esta renovación política. Nuevos liderazgos, liderazgos de mujeres, creo que hoy son muy importantes en la definición o en la reconfiguración de la política nacional, y yo espero que eso también se dé dentro del Partido Verde, que podamos recuperar el Partido Verde desde una postura progresista, democrática, ambientalista y feminista. Usted además viene pues de movimientos sociales, ¿no? Esa es como su base y también usted llegó a la Cámara por una unión entre Alianza Verde y el Pacto Histórico. Así es. Y pues recientemente el Pacto Histórico pues en su reunión de bancada, digamos que planeó, ¿no? A corto plazo la cierta conformación de un gran movimiento unitario. ¿Usted haría parte de ese movimiento? Pues todo depende de cómo el Partido Verde avance. Eh, yo represento en efecto una coalición regional entre el Partido Alianza Verde y el Pacto Histórico, una unidad que se logró territorialmente, pero que no se pudo lograr nacionalmente. Yo creo que el Partido Verde se va a mantener como un partido independiente. Creo que la configuración del partido único dentro del pacto histórico se dará entre los que hoy son parte de esa coalición, pero creo yo que el Partido Verde llegaría más en una lógica de frente amplio a esa unidad con el partido único que se configure dentro del pacto histórico, o que se configure el pacto como un partido único. Creo que la lógica es más encontrarnos. Yo creo que el Partido Verde no va a renunciar a esta opción de centro en el país, que tiene es que aclararse como una opción de centro progresista, ambientalista, feminista, demócrata, que lucha por la redistribución de la riqueza, anticorrupción, que tiene que recuperar ese ideario de unidad que en principio fundó el Partido Verde, y no estar en esta ambivalencia de estar entre el centro y la izquierda o entre la ultraderecha, que es un poco lo que se ha venido dando en varios actores del Partido Verde. Eso es inadmisible, y yo creo que en la medida en que el partido logre reconfigurarse, recuperar ese ideario de unidad fundacional, modernizarlo y adaptarlo al contexto
actual, a los retos de la política y de la exigencia ciudadana en Colombia, va a renacer y va a permitirse ser un partido independiente que llega a una coalición o a un frente amplio junto con el partido del pacto histórico, el partido único que logre salir del pacto histórico. Porque creo que son las fuerzas progresistas del país que van a garantizar esa transición por la que estamos atravesando y la continuidad de un proyecto político democrático que redistribuya la riqueza, que defienda la madre tierra, que defienda los liderazgos de las mujeres, de las diversidades sexuales, como lo hemos hecho las mayorías que nos encontramos en estos partidos, tanto el del pacto como las mayorías del Partido Verde, creo yo. Y también un discurso en el 20 de julio fue el del representante Daniel Carvalho, el que decía que advertía quizás sobre la posible llegada de la ultraderecha al poder en las próximas elecciones, ¿no? ¿Usted cómo ve ese movimiento de izquierdas como para tratar de seguir en el proyecto del progresismo? Bueno, confío sobre todo en la ciudadanía. Confío que hoy la ciudadanía colombiana es una ciudadanía distinta a la de hace 4, 8, 12 años. Confío en un crecimiento cualitativo de la conciencia del pueblo colombiano para entender la política nacional y creo que es esa ciudadanía la que va a definir los destinos del país en las próximas elecciones. Confío en una ciudadanía que cada vez está más interesada en saber, entender, conocer qué es lo que hace el Congreso de la República, qué es lo que votan los congresistas que fueron elegidos por ellos mismos. Confío en una ciudadanía que cada vez hace más control, veeduría y está más atenta a lo que pasa con las políticas de gobierno y a la ejecución del gobierno. Y en esa medida creo que son los partidos los que tienen que ponerse a la altura de esa reconfiguración también de la ciudadanía que se está dando en el país. Yo, en ese sentido, confío en que la ciudadanía colombiana no pase de un lado al otro como el péndulo, sino que logre encontrar un camino que le permita defender lo bueno que puede tener este gobierno, la disminución de la riqueza, la política social al centro de la política pública, de la ejecución de los recursos públicos, que pueda entender que allí hay más posibilidades para nuevos liderazgos de mujeres, de jóvenes, que pueda haber mejores posibilidades para las regiones que más han sufrido la desigualdad y la pobreza y la guerra, y en esa medida logre encontrar un punto medio sin irse a la extrema derecha. Y ya para finalizar, también una de las grandes victorias del gobierno en la que pues usted también fue un actor clave, fue el tema de la reforma pensional, ¿no? Pero pues justamente ahorita con esta avalancha, ¿no? Que dejó la oposición de demandas contra la reforma ante la Corte Constitucional específicamente, ¿usted cómo ve eso? Es decir, ¿cuál es la expectativa frente a esa decisión que pueda tomar la Corte Constitucional? Lo primero es decirte que la reforma pensional cumplió su trámite constitucional. Por supuesto, la derecha y la oposición van a decir que no tuvieron garantías, pero en Comisión Séptima de Cámara se debatió, en la plenaria de Cámara se debatieron las ponencias positiva y negativa. Después de varias sesiones en que se había convocado el debate de la reforma pensional, solo habíamos logrado avanzar en 6 artículos de 90 y algo, de 96 creo, 92. Y la decisión que toma ya contra las cuerdas la plenaria de la Cámara de Representantes es acoger el texto de Senado que había sido publicado en Gaceta y que fue la base del inicio de la discusión en Cámara de Representantes por lo menos 45 días o más antes. Así que yo creo que se cumplió el principio de publicidad, se cumplió el debate en primer debate de comisión y avanzamos en el debate de plenaria con argumentos a favor y en contra. Se discutió por lo menos 2 horas la ponencia positiva, la ponencia negativa por lo menos 3 horas, con argumentos de fondo sobre la conveniencia o no de esta reforma y en esa medida debate sí hubo.
no se pudieron tramitar cerca de 1000 proposiciones que estaban radicadas porque la mayoría de los representantes a la Cámara decidió acoger el texto de Senado ante el riesgo de que los cambios que se produjeran con el debate de esas 1000 proposiciones que iban a modificar de manera significativa el texto que venía de Senado, terminara yendo a una conciliación que no se agendara por parte del presidente de Senado, el doctor Iván Nami, que abiertamente se ha opuesto a las reformas, lo conoce la opinión pública. Entonces, creo que el trámite se hizo como se debía, que fue un trámite en el marco de la constitucionalidad, y que en esa medida yo espero que la Corte Constitucional respete la decisión del Congreso, permita que esta reforma en efecto avance para su implementación, porque sería un costo demasiado alto para la ciudadanía colombiana que por fin tiene más posibilidades de pensionarse en Colombia. Yo espero que la Corte Constitucional le permita al pueblo colombiano esta posibilidad, este derecho que garantiza esta reforma con mucho más criterio, fundamento, nuevas figuras, con mucho más capacidad que lo que tiene el sistema pensional actual, que realmente no pensiona a la gente. Listo, representante, muchísimas gracias por venir a este formato. A ti, muchísimas gracias, a toda la audiencia y el espectador, un saludo muy especial. Queremos agradecerle también a nuestra audiencia por conectarse con nosotros aquí a Entrevistas al Espectador y les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Gracias.